Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación La Figura del Mundo, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2023. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Villoro, acompañado de Andrés Ramírez. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de estar aquí en Monterrey presentando este nuevo libro de Juan Villoro, La Figura del Mundo, que salió a principios de este año, en el mes de abril, y que ha tenido ya un largo recorrido de presentaciones y que ahora estamos aquí con ustedes. La verdad, muy contentos. Aquí hay un par de lugares, si alguien quiere venirse por acá, todavía hay lugar. Y nada, vamos a dar pie a esta conversación, así empezamos, así decidimos que fuera este acto. Yo estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con Juan. Para mí es especial presentar este libro porque entre muchas cosas que admiro de él, hay un par de cosas que nos unen especialmente. La primera, lo voy a decir yo primero, es que a mí el primer texto que leí de Juan Villoro fue Yambalalón y los 7 perros, que está en su primer libro de relatos, La Noche Navegable, y la persona que me dio a leer este cuento fue mi padre, un tal José Agustín, que, como ustedes saben, ha escrito una gran cantidad de libros y que ha marcado la vida de muchos escritores. Para mí fue revelador leer este libro. Yo lo leí este cuento a los 12 años, 11 años, algo así. Y desde entonces sigo la carrera de Juan, primero como fan absoluto y ahora como editor. Juan Villoro ha estado siempre asociado a la familia, a mi familia, a la historia de mi padre. Y por eso este libro, que trata de su padre, también tiene especial simbolismo en este momento. Hace unas semanas ya, o poco tiempo en Querétaro, te oí decir, Juan, en la presentación de ese libro, y por ahí me gustaría empezar a preguntarte cosas. Dijiste que con este libro tuve que aceptar que fui su hijo. Eso fue lo más importante de escribir este libro. Este libro trata sobre Luis Villoro, padre de Juan, eminente filósofo, una gran figura desde hace mucho tiempo. Y esta frase que dijiste hace unas semanas, a mí me cautivó especialmente porque, en fin, no sé cómo quieras referirte a esto, pero en fin, a mí me dejó muy impresionado. Adelante, Juan. Sí, muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlas a todas, a todos. Qué alegría poder estar aquí en la Feria de Monterrey con ustedes. Es muy especial para mí estar aquí con Andrés por los motivos que él ya dijo. En aquella época, cuando él leyó aquel cuento de Yambalalón y sus 7 perros, que está en mi primer libro, más o menos por ese tiempo yo lo conocí, y la primera vez que yo vi a Andrés, él estaba trepado en la copa de un árbol, porque vivían en Cuautla, tenían un hermoso jardín, y él era un niño que se andaba por las ramas en el sentido más literal del mundo. Era como ese famoso personaje de Ítalo Calvino, el varón rampante, que una vez le dan de comer caracoles y dice: qué horror, yo no quiero comer caracoles, me voy de la casa. Y como tantos niños, se sube a un árbol en señal de disgusto, pero no baja nunca, y se pasa toda su vida en el siglo XVIII de árbol en árbol, ¿no? Entonces, bueno, tú afortunadamente bajaste de la copa del árbol y continuaste tu vida en tierra, y gracias a eso nos hemos visto muchas veces. Tuve un taller literario en donde tuve la suerte de que estuviera ahí Andrés con otros amigos que actualmente son de nuestros principales escritores. Entonces ha sido una amistad de muchos años, pero fíjense ustedes ya
la cuestión que es como de ciclo, así como que se alinean los planetas, ¿no? Que el primer autor que yo verdaderamente leí por gusto fue José Agustín, cuando un amigo, Jorge Mondragón, puso en mis manos el libro de perfil y yo sentí que estaba viendo mi propia vida. Fue una lectura en espejo, me identifiqué plenamente con ese personaje que vivía en un barrio muy parecido al mío. Además, la casualidad de casualidades, la historia se ubica entre la secundaria y la preparatoria, ese lapso que puede ser tremendo para un adolescente porque no sabe qué va a pasar después cuando entre a la prepa y cómo va a ser su vida, no tiene ganas de regresar a clases. Justamente en ese lapso ocurre la novela y en ese lapso la leí yo, entonces había una identificación total. Ese autor que me marcó me regaló algo muy importante en la vida, que no solamente fue la vocación literaria, no solamente descubrir que escribir puede significar algo muy, muy importante porque trasvasa la experiencia común, la vida, en algo divertido, en algo apasionante, en algo ameno. Además de eso, me regaló también una revelación muy importante porque que fue la siguiente. Si tú vas a escribir, lo vas a hacer porque lo que tú estás viendo, lo que tú estás experimentando, lo vas a transformar en algo que verdaderamente pueda perdurar y que pueda conmover a los demás. Entonces, en ese momento yo dije, si José Agustín, con una vida tan parecida a la mía, un adolescente que no tiene brújula, que no sabe cuál es su destino, que está preocupado porque sus padres se están separando, odia a sus maestros, odia a la autoridad, no conoce su futuro ni su vocación y lo convierte en algo apasionante. Entonces yo, que me parezco mucho a ese personaje, podría hacer algo similar. Entonces ahí está el descubrimiento de la vocación, pero algo más. Si yo voy a poder hacer esto, es porque desde este momento y en adelante, cualquier cosa que me suceda, cualquier cosa que yo vea, cualquier cosa que atestigue, puede ser materia literaria. O sea, el mundo se convierte en un tesoro de experiencias posibles, en una cantera maravillosa para que yo le saque provecho. Entonces, vivir se vuelve una tarea absolutamente fascinante. Hasta ese momento yo tenía pues una idea bastante melancólica de la vida, era depresivo, no sabía qué iba a pasar conmigo y de pronto yo dije, puedo recuperar cada cosa que me pase, buena, mala, dramática, apasionante, miserable, lo que sea, todo es materia narrable si lo sé hacer. Entonces, fueron dos regalos extraordinarios, la vocación y el sentido de que la experiencia del mundo, la experiencia de ver las cosas, puede ser una aventura apasionante. Entonces, se lo debo al papá de este señor y ahora él edita el libro sobre mi papá. Entonces, vean ustedes, digo, a veces el destino sabe su trabajo, ¿no? Y aquí estoy yo contándoles esto. Entonces, realmente, tan solo esta oportunidad, pues ya vale la pena para mí de haber hecho el libro. Eso y la portada, que también es tan buena que casi evita el trabajo de leer el libro, ¿verdad? Porque Amanda Mijangos, una joven diseñadora a la que le pedimos la portada, entendió perfectamente lo que yo estaba tratando de decir. Muchas veces alguien dice, estoy bajo la sombra de mi padre, ¿no? Incluso se dice esta frase, bajo la sombra de un gran árbol no crece buena hierba. O sea, las figuras imponentes, ¿no? Pueden oprimir a los demás. Entonces, se habla de la sombra como algo que puede abrumarnos. Y ella lo entendió perfectamente en el sentido de lo que yo trato de hacer en este libro. La sombra no está como algo opresivo, sino que es un personaje y el niño la está iluminando, le está dando sentido, el sentido que nosotros le podemos dar a los seres queridos, porque todos nosotros construimos a los seres queridos, los vemos desde nuestra perspectiva, los imaginamos de cierta manera, les damos o les retiramos nuestro afecto. Si un padre tiene 4 hijos, pues hay 4 padres en esa familia, porque cada uno ve al padre de manera
diferente. Entonces, pues me pareció extraordinaria la portada. Y ahora sí paso a lo que tú me preguntaste, Andrés. Es que fíjate que ya me había tocado hablar del libro, y aquí estoy otra vez ante ustedes, con mucho gusto, pero el problema de hacer varias presentaciones es que uno se cansa, no del contacto con los lectores, que uno siempre lo debe agradecer, sino que uno se cansa de uno mismo, porque finalmente eres la misma persona, es tu mismo libro, y dices, Dios mío, estoy repitiendo como un perico, no he dicho nada nuevo, y entonces empiezas a tratar de explorar algo, y llegó un momento en el que yo me di cuenta, y esto tiene que ver con quizá un proceso como más psicoanalítico que literario, me di cuenta que yo no había dicho qué me dejó el libro, o sea, qué herida cerré con el libro, o sea, qué fue para mí lo más importante. Eso no lo había dicho, la verdad, porque no lo había pensado. O sea, yo quería escribir el libro y estás escribiendo un poco a veces como un sonámbulo con ciertas ideas que no estás reflexionando mucho, y yo no había pensado, bueno, ¿qué me estoy sacando de encima? Y finalmente di con esto, que fue hace apenas unas semanas, que yo dije, acepté que soy el hijo de mi padre, que eso suena como si yo no lo hubiera reconocido como padre, y por supuesto siempre lo reconocí, era importante, pero hay algo un poco molesto en que te conozcan como el hijo de, ¿no? Siempre me ha parecido a mí incómodo. Mi padre no fue una persona particularmente famosa, digamos, no fue Hugo Sánchez, no fue Maradona, no fue alguien que siguieran los paparazzis por la calle y le pidieran autógrafos, pero era una persona conocida en los círculos donde yo me he movido, en la literatura, la academia. Entonces la gente me veía y me decía, ¿cómo estás, Luis?, que es el nombre de mi padre, porque inmediatamente me confundían, ¿no? Y siempre las suspicacias de nuestro gremio, que suelen ser abundantes, ¿verdad? Si yo publicaba en un periódico, decían, pues claro, es que es el hijo de Luis Villoro y seguramente ahí le consiguió el puesto o la posibilidad de publicar. En fin, había entonces yo, de manera ingenua e impulsiva, traté de apartarme mucho de él, o sea, traté de que no me asociaran con él, de nunca leer los mismos libros que él leía, de leer autores como José Agustín, que me lo recomendó un amigo que nunca había leído un libro. Ese amigo tampoco, igual que yo, éramos totalmente vírgenes respecto a la literatura, y él llegó con ese libro que a mí casi me preocupó que él tuviera un libro en la mano. Yo dije, ¿qué le pasó a mi amigo? Ha caído en una confusión, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que es increíble porque además el protagonista se liga a una cantante de rock, ¿no? Keta Johnson. Y entonces pues yo dije, no, pues, quiero saber cómo se ligó a la cantante de rock. Entonces, en los libros que yo leí eran diferentes. Yo quería como entrar por la puerta trasera o por la ventana a la literatura. Mi padre escribió un libro muy hermoso que se llama La significación del silencio, y entonces yo me dedicaba a la música de rock, que es lo contrario al silencio. Mi padre era un académico de toda la vida. Cuando yo le pregunté que no sabía qué carrera estudiar, que tenía yo dudas, me contestó con un aire, me parece que de bastante suficiencia, me dijo, no te preocupes, lo único que importa es el doctorado. Entonces yo dije, no, pero, o sea, para él la vida no salía de la universidad, o sea, él entraba a la universidad y no salía de la universidad, y efectivamente él fue un académico muy notable, toda su vida la hizo en la universidad, y yo dije, no, yo quiero ser diferente, yo quiero conocer el mundo, la vida, quiero hacer otras cosas. Entonces dije, no voy a hacer doctorado, lo cual es muy fácil de cumplir porque simplemente basta con no estudiar, ¿no? Lo cumplí, ¿no? Pero siempre estaba con esa necesidad de desmarcarme, ¿no? Yo me interesé mucho en el movimiento zapatista desde el levantamiento en 1994, y en agosto de ese año fui a la Convención de Aguascalientes, que así se llamó en recuerdo del encuentro de los ejércitos populares de Villa y Zapata en 1914. Entonces, muchos años después, ellos inventaron un Aguascalientes en la selva, con ese gusto por los símbolos que tienen los zapatistas. Estuve ahí y yo estaba muy entusiasmado con el movimiento zapatista, y mi padre no tanto, porque a él no le había gustado que se levantaran en armas, aunque fue un levantamiento muy breve. Él decía, tomar las armas es
ir en contra de lo que hemos luchado para que haya una izquierda pacífica, una izquierda democrática. Entonces él le parecía un regreso a fórmulas políticas ya rebasadas. Entonces al principio no se interesó por los zapatistas, pero luego, cuando se dio cuenta de que en realidad eran un movimiento social, le pareció fascinante, se acercó a ellos. Él había empezado su trayectoria escribiendo de los primeros intérpretes de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, y la vida le daba la oportunidad de ser también él un intérprete de los indígenas. O sea, el joven que empezó escribiendo de quienes se acercaban a los indígenas, los frailes ilustrados, los primeros antropólogos, acabó sus días conviviendo con ellos. Entonces se fascinó, pero en ese momento pues yo me convertí nuevamente en su hijo, porque obviamente los zapatistas le dieron una entrada privilegiada. Yo era un apoyador de a pie y a él lo convirtieron en consejero, lo invitaban a reuniones especiales, como debía ser, lógicamente. Y a mí, la verdad, nunca me ha gustado esta figura, ¿no?, de alguien que acompaña a su hijo, ¿no? Los políticos en campaña que tienen a un hijo a veces de 40 años, ¿verdad?, que lo único que hace en la vida es acompañar al papá político en las campañas, ¿no? Y tú dices, oye, pues ya es hora de que ese muchacho, que ya ni es muchacho, se busque un camino, ¿no? Entonces, pues yo vivía como alejándome, como replegándome, y al mismo tiempo, pues con los años, ya también con menos ingenuidad y entendiendo la valía de mi padre, pues teniendo un diálogo más cercano con él, más fecundo, ya fui venciendo mis propias resistencias, ¿no? Y al final teníamos una relación sumamente cordial. Pero solo al escribir este libro realmente acepté mi condición de hijo, o sea, que soy su hijo y no hay problema, ¿no? Es decir, ahora me parece que no hay problema. Ahí está el libro en el que yo hablo justamente de eso. El primer capítulo se llama La dificultad de ser hijo, y es lo que espero haber vencido, y fue un aprendizaje personal. La literatura es un gran método de sanación, ¿no?, para ciertas heridas que tenemos, y espero haber cerrado algunas con este libro. El libro está construido a partir de una serie de relatos o crónicas. Son cada una de alguna manera una especie de cuento propio, se pueden leer casi por separado, diría yo, donde Juan además siempre ha sido un maestro del relato. Y en este libro en especial, a mí me parece que logra una cúspide de fineza, de lenguaje, de emoción, de contención también para narrar lo que quiere contar. Y en fin, cada texto tiene una vida propia, ¿no? Tiene memorables escenas el libro. A mí me gustó mucho, ayer lo comentábamos, todo el episodio de la taquería que hace tu padre y Heberto Castillo. Ese pequeño pasaje da mucho pie para que Juan, en fin, hable de esa época, de la ideología que vivían de Heberto Castillo y por supuesto de tu padre. Y en fin, la forma en la que está hecho el libro lo hace sumamente fácil de leer, y cada capítulo va brillando por sí mismo. En algún momento también, Juan, hace unos días también dijiste que tu padre te dijo cuando publicaste tu primer libro, te dijo, no te la creas, ¿no? También es una especie de advertencia, no lo sé, y sobre el mundo de la literatura, que efectivamente está lleno de todo tipo de trampas y de todo tipo de cosas. Al escribir sobre tu padre y poderlo ver en perspectiva, y ahorita hablas de las heridas que se sanaron o se están sanando, no sé, ¿cómo puedes entender ahora su vida a la luz de todo? Porque ahora siempre serás el hijo de Luis Villoro, pero también te volviste padre, ¿no? Y ese doble mirilla hace que veas las cosas de manera muy distinta. No sé, ¿qué te parece? Sí, bueno, tocaste varios temas, ¿no? Primero,
dijiste algo que me parece que es muy cierto respecto al libro, la estructura del libro, que está hecha como en pequeños relatos, ¿no? Yo no quería escribir una biografía porque no soy la persona capacitada para hacer esa biografía, ni tengo la distancia, ni soy filósofo, que fue su profesión, etcétera. ¿Qué podía hacer yo? Yo lo que podía hacer era tratar de vincular ciertas posturas públicas de mi padre que eran interesantes con las razones privadas que las sustentaban. Eso me parecía muy atractivo, pero ahí había una dificultad porque mi padre fue un hombre sumamente reservado, fue un hombre muy cordial, muy educado, pero bastante distante. En un momento, por ejemplo, me molesté con él por una actitud que él había tenido con mi hermana Carmen y yo, indignado, le dejé de hablar. Le hice la ley del hielo. Pasaron 6 meses y él no se dio cuenta. Imagínense ustedes mi fracaso total, ¿no? O sea, yo no le hablaba y él no sabía que yo no le hablaba. Es un filósofo perfecto, en su nube total, ¿no? Entonces, ese tipo de relación, era un hombre muy volcado hacia las causas colectivas, la comunidad, ¿no? El bien común, pero a veces pues, se pasaba por alto a las personas concretas. Entonces, investigar sus razones privadas no era tan fácil y eso me parecía apasionante de este libro. Había un elemento de desconocimiento de mi parte, y ese desconocimiento lo tenía yo que resolver investigando mi propia vida, recordando las cosas y viendo cómo había actuado para ver cuál era el sustento privado de decisiones públicas. No sabía si esto iba a ser un libro, pero surgió, digamos, la primera de las historias cuando me pidieron de una revista argentina que yo escribiera una semblanza de mi padre y yo dije, ¿cómo hacerlo? Y justamente pensé en esta relación, ¿no? Su actitud conocida, su actitud pública y alguna razón privada. Y me acordé que cuando él era estudiante en un internado de jesuitas, donde él creció, dividían los maestros al salón en romanos y cartagineses para estimular una competencia académica reproduciendo, ¿no?, las guerras púnicas en el salón. Y entonces le pregunté a mi papá, ¿y tú qué eras, romano o cartaginés? Y me contestó, cartaginés, por supuesto. Yo creo que este libro surge de esas dos palabras, por supuesto, porque en un momento dado no le di mucha importancia a esa respuesta, pero luego con los años empezó a gravitar en mí el hecho de que él considerara que necesariamente tenía que ser cartaginés. ¿Qué significaba eso? Los cartagineses obviamente son los vencidos de la historia, ¿no? Los perdedores, los africanos desaforados que llegaron a Europa con elefantes, tratando de ganar batallas en la nieve, combatiendo con elefantes y perdieron la guerra. Entonces, esto significaba que mi padre se había interesado por los vencidos, pero obviamente la respuesta debía ser un tanto falsa, porque muy posiblemente cuando él tenía 8 años y estaba en el internado de los jesuitas, le tocó en suerte estar en el bando de los cartagineses y nada más, pero luego lo convirtió en un orgullo. Ese orgullo ya hablaba de una conciencia de estar cerca de los débiles, todo. Entonces ahí había, digamos, un deseo de ser un cartaginés vocacional. Entonces eso explica la mente de mi padre y es, digamos, parte de las informaciones a las que un hijo puede tener acceso. Y entonces así salió la primera de las crónicas, que se llama El Cartaginés, o la primera historia, y así sucesivamente pues fueron surgiendo las otras, ¿no? La de la taquería, esa tiene, pues a mí me parece que es muy divertida porque mi padre y Heberto Castillo fueron fundadores del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Demetrio Vallejo, un célebre líder ferrocarrilero. Era un partido de izquierda, pero sumamente democrático, nada dogmático, muy heterodoxo, y naturalmente un partido con un ideario tan romántico, pues simplemente no gobernó nunca. Fue un partido que se disolvió en función de una izquierda común. Y Heberto y mi padre en un momento dado pensaron que una muy buena idea para mantener al partido era tener una taquería, porque si algo hacemos los mexicanos es comer tacos. Entonces dijeron, no, pues si tenemos una taquería de éxito, el partido va a poder prosperar. Pero entonces vino una discusión que a mí me parece extraordinaria,
que fue la discusión de qué tacos se iban a servir. Eberto Castillo conocía unos taqueros porque él conocía gente de todo tipo. O sea, Eberto era una persona verdaderamente impresionante. Cuando yo milité en el partido, nuevamente en plan exclusivamente de militante de base, y varias veces me tocó acompañar al ingeniero a distintas tareas, ¿no? Y una vez fuimos a una imprenta con el editor del editorial Posada, Mendizábal Lizalde, que participaba mucho en actividades del partido, era muy generoso, imprimía cosas y todo. Y entonces tenía unas máquinas impresoras y a las máquinas les sobraba una tira de papel y caía la tira de papel al piso. Y entonces Eberto Castillo le dijo, ¿y qué haces con estas tiras de papel? Y él dijo, pues nada, las tiramos. Dice, ¿me las puedes regalar? ¿No? Y entonces salimos cargados, llenamos el coche de Eberto Castillo de tiras de papel. Y ya que estábamos en el coche, yo le dije, ingeniero, ¿qué vamos a hacer con estas tiras de papel? Me dijo, todavía no lo sé. Entonces, así era Eberto Castillo, o sea, quería cambiar el mundo con una imaginación increíble y aprovechando cualquier oportunidad, ¿no? Incluidas esas tiras de papel. Entonces, lo de la taquería, él trae sus amigos taqueros y empiezan a servir los tacos, y mi padre, que en general hablaba poco, se pone particularmente reflexivo y después de 2 o 3 tacos dice, Eberto, tengo una duda, estos tacos me parecen demasiado heterodoxos. Dice, ¿a qué te refieres? Dice, pues que no hay tacos al pastor, no hay tacos al carbón, no hay queso fundido, son tacos de tinga, tacos de rajas, de papas con chorizo, que yo no sé si la gente va a querer estos tacos. Y entonces Eberto dice, pero a ver, el hombre nuevo debe tener un apetito diferente. No podemos darle tacos comunes al hombre revolucionario. Lo que nosotros debemos hacer es un menú totalmente distinto. Y mi padre decía, no, es que no es ser ortodoxos, es ser clásicos. No, tú eres un dogmático, Luis. Entonces, hablando de tacos y del menú, viene una discusión que fue real y que, bueno, ya no les cuento todo porque hay todo un capítulo que se llama La Taquería Revolucionaria y lo que se desprende de esa postura distinta, porque además la postura distinta estaba hablando de 2 temperamentos diferentes. O sea, Eberto, que era una especie de inventor un poco loco, vanguardista, ¿no? Audaz, y mi padre mucho más formal en todo. ¿Y cuál de las 2 posturas eran las que podían servir para transformar la realidad mexicana? Entonces, a partir de esa situación privada, pues hablar de la circunstancia pública. Y luego, bueno, es que mencionaste muchas cosas, porque efectivamente cuando publiqué mi primer libro o algún texto en el periódico, bueno, muchas veces me lo dijo mi papá, no te lo vayas a creer, porque él tenía miedo de que yo fuera muy presumido. Y lo tenía porque él había tenido que luchar, y escribió sobre eso, contra el demonio de la vanidad. O sea, él sabía que era bastante inteligente, sabía que en muchos sentidos podía superar a otras personas en conocimientos y todo, pero no quería por nada del mundo ser presuntuoso. Entonces fue una persona modesta en ese sentido, siempre muy, muy aterrizado, pero tuvo que luchar mucho para lograrlo. Y estaba convencido de que los filósofos son mejores para dominar sus impulsos que los escritores. Y pensaba que muchos escritores son grandes vedettes y que son muy vanidosos y que están muy contentos de haberse conocido a sí mismos, ¿no? Hay una novela del escritor peruano Iván Tais que se llama El oficio de la vanidad, ¿no? Y se refiere a la literatura, es una novela que transcurre en un encuentro de escritores. Entonces, pues mi padre todo el tiempo me inculcaba esta modestia. Ahí está el doctor Arnoldo Kraus, que fue su médico, y puede dar fe de esa sencillez que siempre tenía mi padre, bastante franciscana, ¿no? Y entonces, pues era importante que me dijera eso, porque sí, muchas veces te mareas con cualquier tontería, ¿no? Y creo que preguntaste algo más, porque eran como 5 preguntas en una. Pero ahora preguntaré otra cosa. Muy bien. Al menos que nos recordemos de esa pregunta. No, todo el libro, la verdad, a mí me parece un tour de force de contención de la emoción. O sea, es un libro que tiene mucha emotividad. O sea, sin duda es un homenaje que hace Juan a su padre, muy merecido además, y que está encontrando siempre ángulos muy originales para hablar de él y para encontrar la manera de decir cosas
que no se había atrevido a decir o que no había dicho. Entonces, mi pregunta, solo una esta vez, es ¿cómo lidiaste justo con las emociones al escribir este libro? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes en la literatura es transmitir emociones. Y este libro es un libro sobre un señor al que no le gustaba mostrar sus emociones, porque mi padre era, justamente él no contaba anécdotas de ese tipo, no era una gente que te dijera te quiero mucho, o estoy desilusionado, me siento triste, jamás le oímos decir estas cosas, nunca. Yo lo vi llorar una vez en su vida, nada más, en la tumba de su padre, un momento, y además lloró casi con timidez, si se puede decir que alguien llora con timidez, y como nunca lloraba, no sabía secarse las lágrimas. A mí eso me sorprendió mucho, se las secaba como con el dorso de la mano, así con torpeza, ¿no? No era un hombre que mostrara fácilmente las emociones más profundas, aunque era un hombre que claramente sabíamos lo que pensaba, lo que apoyaba, lo que sostenía. Entonces yo lo que tenía que hacer en este libro era trasvasar a un hombre de razón en un hombre que pudiera ser tocado emocionalmente, o sea, que el lector pudiera sentirlo a él o pudiera sentir lo que sentíamos sus seres queridos, sus allegados. Entonces la emoción era muy importante. Pero al mismo tiempo el gran problema de la emoción es que si tú la digieres y se la dices de manera directa al lector, el lector pues dice, no, pues ya cómo está su pobre Juanito, cómo está sufriendo, ¿no? Y Juanito tan triste y Juanito tan desamparado y todo, pero creo que la verdadera emoción que debe producir cualquier hecho estético debe estar en el receptor, o sea, debe ser la emoción más un efecto de la lectura que algo que obviamente se describa en la página. Entonces, ¿cómo lograr eso? Yo creo que la escritura es un poco como la madera. La madera cuando está seca arde mejor, ¿no? Cuando está húmeda, obviamente no arde tanto. Entonces, esa madera que de pronto está seca y entonces la llama se produce en el lector, ¿no? Que él diga, ah, caray, qué duro esto, qué difícil, o qué ausencia. Entonces, que entre el contacto emocional. Entonces, es un libro que creo que tiene mucha emoción, pero que la emoción se debe producir sobre todo en el efecto de la lectura, ¿verdad? Porque tampoco es un libro digamos, dramático. O sea, la vida de mi papá fue una vida afortunadamente muy rica, muy cumplida, muy admirable. Entonces, no es un libro que busque heridas fáciles. Y al contrario, las heridas que yo tenía, y ese fue otro trabajo personal importante, ciertas heridas yo las quería mencionar, pero quería escribir desde las heridas cicatrizadas. O sea, no escribir desde tengo la herida abierta y le echo limón a la herida y ante ustedes me regodeo así, que me traigan una botella de tequila y les digo todo. No, yo lo que quería justamente era en las cosas personales, los pequeños agravios, las deudas, las cosas que yo sentía que estaban pendientes entre mi padre y yo, poder escribir desde algo que ya las daba por saldadas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en la vida que tú puedes perdonar, superar, porque no son tan importantes. Y en el retrato de mi padre esas pequeñas cosas debían medio mencionarse, pero no eran tan significativas, ¿no? Entonces, bueno, yo de lo que estoy por lo menos convencido, no sé si el libro le gustaría a mi padre, entre otras cosas porque a él no le gustaba verse como un sujeto con emociones, y menos que yo lo retratara así. Entonces, probablemente el libro lo pondría incómodo, ¿no? Lo pondría nervioso. Y debo confesar que eso me gusta. A la hora de estar escribiendo el libro en este presente y regresar hasta el principio de la vida de tu padre, o sea, casi 100 años más o menos, y estar narrando todo el origen de su vida, cómo llega a México, una serie de peripecias que de verdad lean el libro porque es muy, muy divertido y está lleno de muchas joyas, pero estar pensando en todo ese mundo y este México que se está yendo, que dejó de ser el 68, muchas cosas desde hoy. ¿Qué piensas de esa realidad que se ha transformado tanto y que él vivió? Bueno, una cosa que yo echo en falta es el entusiasmo que él tenía por la transformación del país, ¿no? Él nació en Barcelona, pero perdió a su padre cuando tenía 9 años y su mamá era de San Luis Potosí.
Entonces la mamá se regresó a México y mandó a sus hijos a estudiar en internados de jesuitas en Bélgica. Entonces él creció en Bélgica hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial y ya no pudo estar en Bélgica. Entonces, primero pierde su primer país, España, luego el país donde estaba estudiando, Bélgica, y llega a México en la adolescencia y el país le parece corrupto, violento, bárbaro, o sea, tiene realmente un encontronazo con la realidad muy decepcionante. Y entonces él busca algo que le pueda llamar la atención en México, encuentra en los pueblos originarios, tanto los pueblos del pasado que construyeron pirámides maravillosas, tenían cosmogonías formidables, como en los pueblos del presente, pero que en ese momento no son vistos. Es de las primeras personas, Roger Bartra dice que es la primera que formula la tesis del México profundo, antes que Guillermo Bonfil Batalla, y dice hay un México larvario, un México soterrado que tenemos que ver. Entonces por eso les decía, empieza así escribiendo su primer libro, Los grandes momentos del indigenismo en México, de manera teórica, y afortunadamente el arco de su vida le permite terminar siendo él un intérprete directo de los indios en Chiapas, pero también en Michoacán y en otros lugares, ¿no? Entonces, todo eso lo marca mucho, y yo me di cuenta, y eso está en el libro, hay un pasaje en el que mis hermanos menores me dicen, oye, queremos tener el acta de nacimiento de nuestro papá porque están dando chance en España de ser españoles. Eso de están dando chance en España es que la política migratoria española es bastante caprichosa y cambia por épocas. Y había una cosa que se llamaba el indulto de la reina Sofía, que había hecho como una especie de nacionalización express de hijos y nietos de españoles. Entonces ellos, mis hermanos, estaban en una edad en la que podían ir a estudiar a Europa, entonces querían pues, ver si conseguían una beca, total que querían el pasaporte. Y mi familia en eso es bastante jerárquica, yo soy el mayor, además el único que vive en la Ciudad de México, todos viven fuera, y entonces me dijeron, pues habla con él y consigue el acta de nacimiento. Entonces lo fui a ver y él se sorprendió mucho de que miembros de su familia quisieran ser españoles. Para nosotros era pues una cosa, una facilidad burocrática ser españoles, pero para él la identidad era algo serio. O sea, realmente significa asumir valores de un país. Y entonces él se empezó a desesperar de las explicaciones que yo le daba, hasta que, harto de todo, me dijo, tú no sabes el esfuerzo que nos ha costado ser mexicanos y lo quieres tirar todo por la borda. Y dije, bueno, a mí no me ha costado ningún esfuerzo, o sea, yo soy mexicano pero no lo vuelvo a hacer. No le dije eso porque me hubiera corrido de la casa para siempre. Pero la verdad es que me sorprendió que para él la identidad había sido motivo de esfuerzo y además había sido motivo de voluntad. Y yo creo que es más valioso asumir una identidad propositivamente, decir yo quiero ser de este país, aunque tenga defectos, aunque tenga problemas, yo quiero ser de ahí, a ser fatalmente de un país como yo lo soy, ¿no? Su postura me pareció muy admirable, ¿no? Entonces ahí fue también donde yo entendí el valor que él le había dado a lo mexicano, y ese valor hizo que él se entregara a muchas luchas. Por ejemplo, fue muy significativo cuando el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, hubo una colecta pública para que los mexicanos compensaran los gastos con lo que pudieran. O sea, la gente podía donar las llaves de su casa, no la casa, sino las llaves. O sea, la gente donaba lo que tenía, y mi padre donó su máquina de escribir, lo cual es bastante simbólico en alguien que se dedicaba a escribir, ¿no? Y entonces desde los tiempos del general Cárdenas, él, asociado a este país, pensó en mejorarlo, en cambiarlo, y fue un país que despertó grandes esperanzas en el movimiento del magisterio, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68, mi padre estuvo en la coalición de maestros ahí, en este movimiento, la fundación de partidos políticos, primero estuvo en las juventudes del Partido Socialista Mexicano con Vicente Lombardo Toledano, luego estuvo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que ya mencioné, con los zapatistas. En 1977, cuando Jesús Reyes Heroles inició las conversaciones para la reforma política de México, él participó mucho, y buena parte de lo que él propuso es lo que hoy en día es el INE. O
sea, muchas de las cosas que él propuso y muchas de las cosas que todavía son criticables tanto al INE como a la democracia mexicana ya habían sido advertidas por él. Es impresionante su participación en 1977 ahí en todo eso. Entonces, estas ideas que tenía el de transformación del país me parecen profundamente entregadas, conmovedoras, y desde luego yo he hecho en falta este tipo de movimientos tan desinteresados que reúnen la ética con la política, porque todo lo que él hizo nunca lo hizo para ocupar un cargo, para ser funcionario de algo, ¿no? Entonces, eso me parece que es significativo. Nos avisaban que nos quedan 10 minutos, querido Andrés. Salió una pancarta ¿No? temible. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí. Bueno, yo quería terminar y ahorita igual les pasamos la palabra a ver si alcanza a dar tiempo de una o dos preguntas. Este libro que trata de tu padre está dedicado a tu madre y tiene un último capítulo donde ella es la protagonista central. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, yo estaba escribiendo un libro sobre mi padre, pero evidentemente la persona que ha estado más cerca de mí en la vida, sobre todo en esos años formativos, es mi madre. Y entonces entendí que lo estaba viendo a él con los ojos de ella en muchos momentos, porque ella tuvo la grandeza de nunca hablarnos mal de él después del divorcio. Se divorciaron cuando yo tenía 9 años, en una época en que el divorcio era anatema. Yo era el único hijo de divorciados en mi clase. Yo era, fíjate qué curioso, en la cuadra, porque en aquella época jugábamos en la calle, solo había otra familia de divorciados. Y era donde estaba Jorge Mondragón, el amigo que me dio a leer De Perfil, que De Perfil trata también del divorcio. Y yo creo que también por eso a él le impactó y a mí me impactó. Éramos pocos los hijos de divorciados. Entonces, esta situación que marcaba mucho, mi madre no la aprovechó en un plan vengativo, sino que fue construyendo una imagen bastante positiva de él, ¿no? Lo cual a mí me sorprendió porque realmente tenía oportunidades de vengarse y no lo hizo, ¿no? Y yo me pregunto si es posible tener una relación amorosa con alguien que ya no está contigo y que sin embargo quieres a la distancia y quieres de otro modo. La canción ranchera está llena de momentos de nostalgia o de momentos de despecho, ¿no? Entonces, Juan Gabriel canta, aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos, ¿no? Entonces, es la nostalgia, aquí estoy, no estás conmigo, pero te espero. Y José Alfredo, por el contrario, dice, ojalá que te vaya bonito, ¿no? Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el rencor duro, ¿verdad? Te di de todo, ingrata, y aún así no fue suficiente para ti. Pero no tenemos muchos ejemplos de estamos separados y de todas maneras te quiero, y la distancia puede ser una forma del amor. Y eso es una interpretación que yo hice. Mi mamá en el propio libro dice, pues, si quieres pensar eso, allá tú, ¿no? Ella no es su interpretación, pero es la interpretación que yo hago. Entonces me parecía muy importante que ella tuviera una última palabra. Yo creo que además también el juicio final, el gran veredicto de nuestras vidas, nos lo puede dar una persona que ha estado con nosotros, pero que ya no tiene ningún compromiso ni ninguna obligación de hablar bien de nosotros, ¿no? Entonces ella, como su exmujer, podía decir cosas y dice algunas cosas duras, sinceramente, pero al mismo tiempo también ayuda a construir esta figura. Entonces, yo quería hablar del padre, pero desde los ojos de la madre también, ¿no? Y por eso el libro está dedicado a ella y termina con este epílogo que tú recordarás que para mí era muy importante y muy difícil de escribir, donde yo quería que ella tuviera la última palabra. Creo que ya nos van a correr 2 minutos. Muy bien. Ahí. Tenemos tiempo para 2 preguntitas breves, por favor. Gracias. Gracias por esta charla, la verdad, muy conmovedora, muy profunda. Y así como tú con ese libro, pues yo me veo un poco reflejada, entonces más intrigada todavía para leerte, más.
La pregunta es, hablas un poco de la mirada de tu madre y de que fue a través de ella que escribes, pero ¿cómo disocias tú, tu sentir y tu propia mirada de lo que fue para ti tu padre para escribirlo, digamos, desde esta óptica neutra? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque, mira, todo en cualquier actividad artística es cuestión siempre de medida y de dosis, ¿no? ¿Qué tanto te acercas a otra opinión? Por ejemplo, sobre mi padre, yo necesitaba comentarios acerca de él. Él murió en el 2014. Pensé que sería un buen momento para concluir ya este libro, pero una de las grandes sorpresas del fallecimiento de una persona es que la muerte no cierra la puerta. Una persona muere y empiezan a aflorar una cantidad de recuerdos, de cosas. Yo me atrevo a decir que 5 años después yo seguía recibiendo comentarios y yo quería también empaparme de esto. Ahora, ¿qué tanto usar las voces ajenas? ¿Qué tanto acudir a esas voces? Las necesitaba, pero todo es cuestión de dosis, ¿no? Entonces, si yo solamente acudo a la voz de mi madre o a estas voces ajenas, ¿dónde quedo yo? Y al revés, ¿no? Si me impongo yo mucho, pues el libro no debe ser sobre mí. O sea, yo debo aparecer cuando yo tengo una función para revelar algo de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de dosis, es una cuestión de estar tratando ahí de encontrar esa manera en la que yo puedo estar sin interrumpir, ¿no? Y sin ser protagonista. Yo creo que eso es como todo en la vida, ¿no? En una reunión hay que hablar, pero tampoco tanto. Creo que yo ya estoy incumpliendo esa regla. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. Solo quiero decir, solo quiero decir que vamos a firmar libros. Juan Villoro va a firmar libros en el stand de Penguin Random House, que está aquí a 2 o 3 pasillos, ahorita acabando el evento. No me sé el número de pasillo. Pasillo B. Número Pasillo. 600 y 601. ¿Cuál es su libro favorito que ha escrito? Bueno, a ver, los libros son como los hijos, entonces no todos son bien portados. Algunos realmente dan mucha lata. Trata de escribirlos y luego se van por ahí y no sabes nada de ellos y no te pelan. Y otros, en cambio, son muy aplicados, se portan bien, etcétera. Entonces yo, como padre de los libros, a todos los quiero igual. Pero tengo que decir que sí tengo un libro más aplicado que todos, que se llama El Libro Salvaje. Ese es mi libro aplicado. Entonces, ese es el que me ha dado más satisfacciones, es el que se ha portado mejor, y ahí no es casual que, aunque estamos presentando aquí otro libro, es el que más aparece siempre en todos lados, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento porque el protagonista de ese libro tiene 13 años y yo siempre he querido tener para siempre 13 años. Pues creo que ya nos vamos, ¿verdad? Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación.